A entrevista a seguir é um documento do projeto Sítios de Memória e Consciência no Brasil, mapeamento crítico e contribuição das experiências práticas para as discussões teóricas. Uma pesquisa desenvolvida na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. O projeto é desenvolvido pela historiadora e museóloga Ana Paula Brito, sob supervisão do professor Renato Simbalista. Don Manuel, ¿se podrías hablar un poquito sobre el LUM, que es esta institución de memoria? El LUM tiene como nombre, en lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. En otras partes de América Latina se llaman Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Y en realidad el LUM también es Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, porque la tolerancia es un principio muy importante para que los peruanos podamos tolerarnos unos a otros. Y la inclusión social, porque es un principio humano básico, porque ninguna nación puede construirse con las marginaciones. Y el LUM lo que busca es promover la inclusión de los diversos grupos sociales de las regiones que tienen memorias, que tienen cultura, y que viven retirados un poco de la capital o de la costa. Entonces, el lugar de la memoria es un museo de la memoria como los que existen en todos los países del mundo, uno de los 50 o de 52 museos de la memoria, y tiene como finalidad cumplir una recomendación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del año 2003. Es decir, no dejar en el olvido a los años de la violencia ocurrida en el Perú, entre 1980 y el año 2000, en que hubo un conflicto donde se enfrentaron grupos políticos subversivos como Sendero Luminoso, el MRTA, y las fuerzas antisubversivas del Estado, del Ejército, de la Policía, de la Marina, de la Aviación, y también fuerzas antisubversivas civiles, como los comités de autodefensa. El panorama de este conflicto interno, algunos lo consideran una guerra civil, otros usan términos donde un conflicto donde la violencia predomina, de la parte sobre todo de los grupos subversivos, pero en general es una guerra de casi en las regiones afectadas de todos contra todos. Y una de las regiones más afectadas es la región Ayacucho, que tiene 11 provincias. Y las más afectadas son las regiones vecinas a Apurímac y Huancavelica. Y las que siguen en afectación son Junín, Cerro de Pasco y San Martín, en la parte de la Amazonía. Todo ese núcleo grande ha sido un núcleo de afectación, donde hubieron muchos fallecidos. Se calcula una cifra que no puede ser exacta porque no hay información precisa, pero también se calcula que hubo 22.000 desaparecidos, que es una cantidad exorbitante, una cantidad que no podemos imaginar. ¿Cómo es que unos a otros se desaparecieron? ¿Cómo es que las fuerzas contrasubversivas utilizaron como mecanismo, ¿no?, para guardar los errores de desaparecer a la gente? Atacaban una población campesina, se daban cuenta después que era una población campesina y nada más. Entonces, fosas comunes para desaparecer los cadáveres. Bueno, este periodo de 1980 a 2000 es el que se recuerda en el lugar de la memoria. Se recuerda a partir de hechos paradigmáticos. Y es un resultado del trabajo de la Comisión de la Verdad.
La Comisión de la Verdad termina sus funciones en el 2003 y deja una recomendación. Y el lugar de la memoria se construye entre el 2009 y el 2015. Y se construye, se vuelve realidad gracias a la cooperación internacional, gracias sobre todo al aporte de la República de Alemania, que pusieron gran parte del dinero para la construcción. E incluso la construcción fue tan internacional que los fondos para construir que venían de la cooperación europea fueron gestionados por el Programa de Naciones Unidas y no por el Estado peruano. El Estado peruano lo que creó fue una comisión de alto nivel. Esa comisión de alto nivel, el 2012, estaba presidida por Mario Vargas Llosa, el escritor, y luego por su amigo Fernando de Cislo, el pintor, y luego por Diego García Sayán. Y así fueron pasando hasta que el 17 de diciembre del 2015 se inauguró el LUM. Y se inauguró siendo presidente de la República el comandante Ollanta Humala, que había participado en la lucha contrasubversiva y no tuvo mayor problema de venir al LUM e inaugurarlo. Y él fue el único presidente de la República que vino 2 veces a visitar el LUM, cuando se estaba construyendo y para la inauguración. Entonces, que sea el presidente que ha sido militar, al que ha venido 2 veces y que 2 veces sea el récord de visitas de los presidentes en el Perú, te puede demostrar lo difícil que son los mensajes que se dan en el LUM. En este sentido de tensionamientos y disputas, específicamente en la tipología, el nombramiento, ¿usted se acuerda de algún tensionamiento sobre esta nominación, lugar de la memoria y la tolerancia, o fue un concepto tranquilo? Fue una propuesta de la Comisión de Alto Nivel. No querían que sea un museo, porque el museo, por su naturaleza, son objetos permanentes, inanimados, sin cambio. Y querían que sea un lugar de la memoria donde las personas encuentren las muestras permanentes y temporales, pero que además se encuentren ellos mismos y que sea un lugar de encuentro, un lugar de encuentros simbólicos y de reparaciones simbólicas. Y eso es lo que le da cierta originalidad al lugar de la memoria peruano respecto del chileno y respecto del los otros del continente, ¿no? Y el colombiano que está por construirse todavía, ¿no? Esa es una particularidad y una característica propia en el caso del Perú, porque hay muchas asociaciones de familias afectadas, miles, que piden reconocimiento, que piden ser escuchados. Y nosotros abrimos todas las posibilidades de escucharlos y compartir sus narraciones. Don Manuel, de documentos institucionales, pensando en la gestión del LUM, ¿no? ¿Qué documentos tiene? ¿Actas de fundación, estatuto, normas internas? ¿Qué podrías decir un poco? por una resolución suprema de creación, unos documentos de inauguración, y en junio del 2018, por una resolución ministerial de la ministra Patricia Balbuena, se aprobó los 5 lineamientos del LUM. 5 lineamientos que constituyen las 5 rutas para la marcha y las actividades que debe desarrollar el lugar de la memoria. Desde investigar los hechos, no para buscar sentencias ni para buscar hacer juzgados, sino investigar las tesis que se publican, tener una lista de efemérides al día. Efemérides son los días en que se celebran algunas cosas ocurridas en el pasado, durante esas décadas, y el lugar de la memoria lo recuerda constantemente. Era un mecanismo de recordación, la efemérides. Pero no solamente la recordábamos internamente,
la recordamos para el público en general y para la comunidad peruana y la comunidad internacional. Acontecimientos como ataque a una población, las muertes en diferentes lugares, todos ellos, además personalizando los acontecimientos, indicando el nombre de las personas, el nombre de los oficiales, de los militares, de los civiles, de los senderistas, de los MRTistas que participaban, ¿no? Por todo eso creaba un ambiente de dificultad. Esos son los 5 lineamientos que norman las actividades del LUM. El quinto es dignificación, relacionarnos con las víctimas. Y había un área de dignificación que es recibir a ellos, apoyarlos, que quieran recordar públicamente, lo hacíamos. Y habían algunas fechas especiales en que venían ellos, ¿no? Los familiares. Cualquier fecha del año, que eran muchas fechas en el año, ¿no? Don Manuel, esta área específicamente no es tan común en los otros sitios de memoria y conciencia de la región, ¿no? Una área, una línea programática museológica específica de dignificación. Y ahí yo estuve con la persona que está en esta área y me pareció muy interesante, importante, lo que ella me planteó de su perspectiva personal como director del LUM, de estar atento a la salud mental, ¿no? Sí, de las sí. personas en esta área, tanto de quien se involucra con el museo, con el LUM, pero también con los trabajadores, ¿no? Ella me habló que usted le brindó un contacto con un psicanalista, ¿no? Que le atendió y que le ayudó. Vivo en París. Eso. París es mi segunda ciudad, mi tercera, porque donde nací, Lima y París. Muy bien. Cusco también es mi cuarta ciudad, he vivido en el Cusco. Sí, es un amigo psicoanalista y prestó ayuda de terapia psicoanalítica a varios. A mí me suena muchísimo importante este tema. Yo trabajo con este tema hace ya como 12 años y uno como investigadora también se afecta, ¿no? Con el dolor que uno tiene contacto. Por supuesto. Y nosotros que trabajamos en estas instituciones con la museología de memorias traumáticas también tenemos que estar conscientes de que pasa, ¿no? Afectarnos y que todo bien. Y cuán importante es que las gestiones esté a tanto de la salud mental también de los trabajadores de estos lugares, ¿no? Sí. Hay una ayuda del Ministerio de Cultura con la visita de algunas psicólogas y las conversaciones que quieren tener con algunos trabajadores. Realmente la gestión de los temas del lugar de la memoria es la gestión del drama, de la pérdida, de la muerte, de las secuelas de la violencia, de lo que eso queda en las memorias y en la vida cotidiana, ¿no? Algunos que han sido malheridos o que han tenido dificultades. Entonces todo lo que trabajamos allí, estamos en contacto directo con esos temas y desarrollamos una sensibilidad. Algunos tenían más que otros. Entonces recurríamos más a la ayuda psicoanalítica. Y seguro que en otros lugares, en otros museos de Chile, de Buenos Aires, no sé si hacen lo mismo, pero nosotros lo hacíamos de la mejor manera, ¿no? Sí, sin que fuera ejemplo. parte del programa del LUM. Y también con algunos de las familias afectadas que querían tener una terapia. Y la tuvieron y fue bastante exitosa. En Brasil, un tiempo, tuvimos una acción del Ministerio Federal que se llamaba Clínica de Testimonios. Entonces, eran grupos de psicanalistas que atendían a víctimas y familiares de víctimas, pero no involucraron en las instituciones culturales. Eso que ustedes hacen, de hecho, yo no conozco otros que hacen, así que es una buena práctica. Y lo hacemos al margen de la institucionalidad y como un trabajo de colaboración del psicoanalista, que es un psicoanalista peruano que ha nacido en Azángaro, en Puno,
y que también presenció hechos de violencia en su niñez. Y entonces le interesa los casos de la violencia ocurrida en el Perú, en ese periodo. Y entonces nos prestaba una ayuda gratuita. Y eso es un servicio caro, además, ¿no? vía Zoom, lo cual permite que la gente hable con mayor sinceridad y que escuche también las cosas que le dice el psicoanalista, que vive en un contexto totalmente diferente. Entonces dio bastante buenos resultados. Qué ¿sí? bien, es importante. El LUM tiene reconocimiento como patrimonio cultural, lugar de memoria, tiene el sitio mismo, ¿no? Digo, el espacio físico. Como reconocimiento, Institutos. el LUN es parte del Ministerio de Cultura. Sí, pero digo... Es uno de los 56 museos. Ajá. El Ministerio de Cultura gestiona 56 museos. El LUN es el 56, el último. Ajá. Es que, por ejemplo, el Ojo que Llora tiene un nombramiento de lugar de memoria, pero es un estatuto o algo así. En Brasil diríamos un tombamento, un reconocimiento como patrimonio histórico. No tiene ese reconocimiento como patrimonio histórico. Es un museo. Un museo, el Estado financia las remuneraciones de todos los que trabajábamos ahí, que éramos 30 trabajadores que tienen que ver con el funcionamiento del LUM, más 10 de limpieza, más 10 de seguridad. Habían 50 personas que trabajábamos ahí. Y eso yo lo reconozco, siempre lo reconocí, que era parte de las remuneraciones del Estado peruano. Pero nada más. La planilla nuestra era importante como cantidad, pero más importante era el presupuesto de servicios de operaciones y mantenimiento. Las luces, los cables, que no controlábamos nosotros, lo controlaban desde la central. Y esa es una parte que yo no me gustaba, porque no había claridad. Entonces no era bueno el servicio de operaciones y mantenimiento. En cambio, las personas que estaban ahí trabajando conmigo, nosotros mismos hacíamos los concursos con autorización de ellos. Del ministerio. Del ministerio. Y nunca ingresaban lo que ellos querían que ingresen. Sino lo que nosotros decidíamos después de las entrevistas personales, ¿no? Por el profesionalismo del trabajo sí, de la gente, por la ¿no? vocación, por el interés, por el conocimiento. A veces nos equivocamos también, ¿no? Pero es la Eso vida. pasa, sí. Sí. Don Manuel, y toda la gente que trabaja ahí en LUM, estas 30 personas, sobre todo en la área técnica, me imagino, ¿no? ¿Todos hacen solo su trabajo de su área o más bien también desarrollan ayudando otras áreas? Hay 7 áreas: museografía, educación, investigaciones, dignificación, gestión cultural. 7 áreas. 5 áreas son técnicas de creación. Por ejemplo, el área de museografía es un área técnica de creación que tiene una finalidad muy bien definida, ¿no? Es mantener, desarrollar la muestra permanente y desarrollar muestras temporales que desarrollen la muestra permanente. Pero no solo eso, sino que colaboraba con las otras áreas, con dignificación, por ejemplo, porque los visitantes no solamente venían a escuchar, a recorrer las muestras, sino a escuchar los recorridos con personas afectadas. 1, especialistas. 2, o interesados que querían participantes en los grupos contrasubversivos, de la policía, de todo eso. Porque los grupos subversivos no tienen derechos, son criminales. Esa es parte de la polarización peruana, ¿no? Cómo
Sendero y el MRTA son fuera de la ley, no existen como ciudadanos. Entonces, lo único que vemos es a los testigos, a los participantes en las fuerzas contrasubversivas, porque no podemos llamar, yo creo que ese será el futuro, ¿no? En el futuro, cuando pasemos a una etapa como en Colombia. Colombia tiene un acuerdo de paz. Y en Colombia, el comandante Timochenko, por ejemplo, que fue de las FARC, él vota, se pasea por la ciudad, está en todas partes. Aquí no, aquí todos están en la cárcel. La polarización en el Perú es tan fuerte de que ha deshumanizado a todos los subversivos, lo cual es una etapa ahora que va a ser la etapa arqueológica y que en el futuro será, yo supongo, algo como el acuerdo de paz. Por eso que yo estaba personalmente muy interesado en Colombia y tenía una gran relación con Colombia, con Medellín, donde hay una casa de la memoria. Y ellos han venido en varias ocasiones y hablarnos del tema del acuerdo de paz. Ya hay una especialista norteamericana que es Kimberly Tatum. Kimberly ha trabajado el acuerdo de paz en Colombia y yo la he entrevistado en mi programa que tenía por los canales internos que nos comunicábamos. Es decir, hay todas estas áreas técnicas, 5 áreas técnicas y 3 áreas de apoyo. Pero las áreas de apoyo también son áreas muy importantes. Comunicaciones, cómo no va a ser importante. Administración, cómo no va a ser importante. Y todas juntas, todas no pueden trabajar en sus círculos limitados. Hay el trabajo de equipo. Todos los lunes nos reuníamos a hacer trabajo de equipo, a intercambiar cosas, a comentar libros. Yo comentaba por las redes un libro, una conferencia mensual. Y durante todo ese mes yo les hablaba del libro a ellos. Para el equipo. Qué bueno, qué buena práctica. Sí. Y pensando, este tema de la polarización que usted habla es muy precioso de hablarnos hoy, ¿no? Porque estamos viendo en la región, bueno, no solo en la región lamentablemente, ¿no? El avance de la extrema derecha, de las derechas radicales, la violencia a través también de la memoria, ¿no? O sea, estos grupos también han hecho uso de las metodologías de preservación de memoria, ¿no? Entonces, pensando en el trabajo que usted desarrolló en LUMNE, ¿qué otras experiencias de buenas prácticas podría usted comentar de cómo afrontar estas polarizaciones en estos espacios de memoria? Nosotros partíamos del concepto de que recordar nos permite tomar conciencia de lo sucedido y evaluar a partir de criterios democráticos. En el Perú ya no es necesario volver tanto a la violencia, sino encontrar soluciones de la manera pacífica. Nosotros no queríamos recordar solamente el drama como drama para mostrar quiénes son los malos y quiénes son los buenos, no. Nos interesaba mostrar el drama y los acontecimientos para hablar de las víctimas. Por ejemplo, el caso Ushurajay, que debes conocer, que sucedió el 26 de enero de 1983 en la zona de Huanta, en esta comunidad de Ushurajay donde murieron 8 periodistas. Ese es un ejemplo. ¿Qué recordamos? Recordamos a las víctimas, recordamos a los 8 periodistas, quiénes eran, por qué pasaron por ahí, por qué querían cumplir una labor informativa. No recordamos a los campesinos que los mataron. ¿Te das cuenta? Porque recordar a los campesinos que los mataron sería sancionarlos permanentemente, sin que nosotros seamos juzgados. Nosotros no somos tribunal, nosotros somos preservadores de la memoria, pero de la memoria de las víctimas, de los afectados. Entonces entendemos quiénes eran los 8 periodistas, por qué iban por ahí, para qué iban por ahí, a qué hora del día,
y por qué cometieron errores, ¿no? Pero no nos preguntamos quién eran los campesinos que los mataron o con qué armas los mataron. Eso en todos los casos, ¿eh? Entonces lo que algunas personas quieren es recordar a los perpetradores. ¿Por qué a los perpetradores? Porque ellos salvaron la democracia, dicen los militares. No, no es así. No es así. La paz se regresó porque la guerra civil que estaba en marcha comenzó a transformarse. Comenzaron a tomar de conciencia cambios políticos. Comenzaron los campesinos que se entusiasmaron por Sendero el 80, 81 hasta el 82. Pensaron que el Sendero iba a cambiar el mundo, que iban a desaparecer los ricos y toda la riqueza se iba a redistribuir. Pero después entendieron que no era así, porque mataba a sus compañeros, que no eran de ellos. O sea, Sendero mataba a todos los que decían no, no quiero. Y la situación cambió. O sea que, como fue una guerra, la participación de los militares, si bien fue importante, no fue la única. Entonces, no se puede decir quiénes salvaron la democracia, porque en realidad los comités de autodefensa fueron muy importantes porque cambiaron el pensamiento de los campesinos y ellos dijeron no a Sendero, los campesinos mismos. Y entonces la historia a partir del 83, fines del 83, comenzó a cambiar. O sea, pienso a partir de su respuesta, ¿no? La importancia de que estas instituciones museológicas no hagan papel de jueces de la historia, ¿no? No, de ninguna manera. De ninguna manera, y los hechos paradigmáticos que se exhiben son los hechos paradigmáticos que han pasado por el Poder Judicial y tienen sentencia para que no haya errores. Y lo que se recuerda en las efemérides son los hechos, las víctimas que figuran en el registro único de víctimas, en el RUB. Es decir, no nos salimos ni inventamos nada, pero la polarización hace que la derecha piense que se está recordando a Sendero ahí. Y eso es parte de la polarización, ¿no? Y la ausencia de inteligencia. En situaciones de polarización, donde dos personas se enfrentan, se pierde la inteligencia. Sí. Y lo que el Perú está ingresando a una fase muy peligrosa. Lo primero que se manifestó fue cuando el 28 de marzo del año 2023 cerraron por un mes el LUM. Lo cerraron pidiendo un documento. La municipalidad de Miraflores pidió un documento, es un certificado de inspección de buenas condiciones. No lo teníamos, porque no tenemos un presupuesto bueno y no podemos tener al día los requerimientos de la municipalidad de Miraflores. Entonces lo cerró, porque lo cerró respetando la orden de su presidente de su partido, de Renovación Popular, del alcalde de Lima, que le dijo: Carlos, te encargo eso. Es el lugar de la memoria, es el lugar de la desmemoria y de la adulteración de la memoria. Hay que ver qué haces. Y lo cerró. Pero cuando lo cerró, se dio cuenta de que era otra cosa. Entonces se reabrió a los 30 días. Pero ahora ellos mismos, esos mismos actores, Renovación Popular, han intervenido. Antes de llegar a ahora en el presente, quisiera solo más dos preguntas de la primera parte, que es muy rápida. La primera sería, pensando en estas experiencias de prácticas que todavía no fueron tan buenas, porque muchas veces aprendemos también con las cosas que no andaron bien, ¿no? Sí. ¿Tendrías alguna experiencia que no fue tan buena institucionalmente para compartir? Y ahí los directores siempre me dicen, vas a preguntar de cosas malas. Nos hubiera gustado, a mí en particular, me hubiera gustado que todas las 7 áreas, que cada responsable es un coordinador, visitara las regiones donde había lugares de memoria.
en las capitales como Ayacucho, donde hay Anfasep y donde hay La Hollada, visitara para tener una idea, conversara con la gente, conversara con los de las comunidades. Eso no pudimos hacer, no teníamos dinero. Pero yo decía, ¿cómo es posible eso? Y yo buscaba fondos de cualquier parte para que el LUM hiciera una presentación en Ayacucho y viajáramos a Ayacucho y conociéramos Huanta, conociéramos Uchurajay, conociéramos los lugares que son los que hablamos en el LUM. O sea, eso no lo hicimos porque no teníamos los recursos. Y la otra cosa que quisiera preguntarle es, ¿le parece que el LUM es un sitio de memoria y conciencia? Y si sí, ¿cómo usted considera este concepto de sitio de memoria y conciencia? ¿Qué sería, en su opinión? Bueno, es un sitio de memoria para recordar lo sucedido y eso permite que las víctimas de la violencia tomen conciencia. Entonces, ¿le parece que sí, que el LUM es un sitio de memoria y conciencia? Sí, porque, por ejemplo, los campesinos de Xurajay, ellos han venido al LUM, han participado en el LUM en actividades y han aceptado que fue un acto de brutalidad de ellos. Igualmente, en otras ocasiones, la muerte del periodista Jaime Ayala de Huanta, de 1982, fines del 82, lo mataron, entraron al estadio y los marinos que controlaban Huanta y a partir del estadio lo desaparecieron. Su señora se dio cuenta de reconocer y de conversar y conocer el caso que Jaime era una persona de izquierda, un comunicador, y que comunicaba las acciones del ejército. ¿Te das cuenta? Entonces Jaime se la jugó por lo que él creía. Y entonces hay motivaciones que explican eso. Y la toma de conciencia para ella es eso también. Murió en combate, ¿no? Una suerte de tranquilidad. Y bueno, y todo lo bueno que significa que las cosas personales que han tenido los afectados se conviertan en cosa pública, ¿no? Compartir. Ya no es mi memoria nada más, sino la comparto con los que vienen a escucharme, que son familiares en primer lugar, y después un poquito más allá del público en general. Y ese efecto de compartir los acontecimientos y saber que no es que a mí me mataron, a mi marido, a mi padre, a mi hermano. No. Mataron a muchos. ¿No? Y que el Perú pasó un momento de dificultades y que el conflicto era muy complejo. La importancia de la desindividualización de la memoria, ¿no? Sí, que no por más que la memoria es un fenómeno fenomenológico, ¿no? Yo tengo mi memoria y nadie la tiene. Sí. Todos los que vienen tienen su memoria, pero la comparten. Y la comparte desde su punto de vista. Y la memoria siempre es interesada. Cuenta lo que le interesa que se sepa. Ya, muy bien. Entonces nosotros teníamos un conocimiento así muy claro en el lugar de la memoria, de todo eso. Y teníamos unos libros, una colección de libros que publicamos que se llama Narradores de Memoria, y una narradora, la del volumen 5, Diana Jauregui, en particular. Diana se volvió escritora, publicó un libro grande, donde hablaba de los Jauregui. Y todo eso no ha tenido mucha repercusión. ¿Por qué? Porque lo hacía en lugar de la memoria. Porque decían, y también lo hacíamos fuera del mercado, ¿eh? Los libros que publicamos no los vendíamos, los regalábamos. Es un error eso. Alguien te regala un libro y no lo lees. Sí, claro que sí. Don Manuel, ¿usted ha quedado como director del LUM cuánto tiempo? 6 años y medio. Bastante tiempo, ¿no? Sí, dejando otras cosas. Dejé San Marcos,
de la dejé universidad. otros trabajos, me pidieron una serie de exigencias para estar en el LUN, acepté, porque quería hacer algo. Siempre me ha gustado trabajar en equipos. Cuando he sido rector de San Marcos, he sido rector de una universidad jesuita. Nunca hubiera podido ser rector de una universidad de negocio, pero he sido de una universidad jesuita y de una universidad pública. He tenido una diversidad de cosas. He sido un poco trashumante, pero uno de los lugares más difíciles y donde ha habido un despido intempestivo ha sido en el lugar de la memoria. En otros lugares, en San Marcos, me aplaudieron cuando salí. En la Universidad Jesuita, igualmente, y por todas partes, menos aquí, que te sacan sin explicarte. Te sacan porque lo estás haciendo bien. Y no queremos que el lugar de la memoria sea tan visible. Es absurdo eso. Nadie puede vivir, ninguna nación puede vivir sin memoria, sin historia, porque no saben de dónde vienen. Yo tomé una sorpresa cuando vi la noticia de su despido, ¿no? Estaba ya lista a entrevistarlo como director del LUM acá, haciendo una visita, todo. Sí, Entonces sí. fue una gran sorpresa. Para mí también. Tenía yo contrato de trabajo hasta junio. ¿Y qué pasó? ¿Fue de la noche al día? ¿El ministerio se lo Sí, llamó? porque me llamaron un lunes por la noche, me dijeron, el viceministro quiere conversar con usted. Me fui a hablar con el viceministro al que ya han No despedido. está. Sí. Y el viceministro me dijo, ya usted no es más director del LUM. El señor Luis Alberto Noriega, No. ¿no? Otro. Hammer Chávez. Ah, Hammer Chávez. Ah, sí. Hammer Nelson Chávez Anticona, Sí. el viceministro. Él era viceministro y ya no lo es más. No, pidió baja. Y él hizo el trabajo del sicario. Le dijeron, anda, saca ese. Ya, lo sacó. Ya cumplió, lo han sacado. Hace 2 días salió en el diario que don Hammer Nelson Chávez pidió baja y en su lugar asume Moira Rosa Nova Silvia, que todavía no ha asumido su puesto en LUM. Ayer, en 11, cuando estuve ahí para la visita técnica, ¿no? Nosotros, bueno, en Brasil vivimos, ¿no? El periodo de Bolsonaro, que no era un outsider, era un político es un político de derecha, ¿no? Y que hice varios retrocesos en materia de políticas públicas de memoria sobre la dictadura brasileña, ¿no? Pero hemos acompañado en Argentina, acá en Perú, varios retrocesos, ¿no? O sea, yo he visto también estos días que la Defensoría del Pueblo intentó censurar el acceso a los archivos de la Comisión de la Verdad de Perú. Sí, es esta suerte de no querer recordar, de que en castellano peruano dicen poner el polvo debajo de la alfombra. A sujeira embaixo do tapete. La misma historia del Perú es una historia que indigna a los peruanos cuando es contada de una manera que debe contarse, de acuerdo a algunos, ¿no? Por eso es que el Archivo General de la Nación no tiene lugar. Es una vergüenza para una nación, para un país, para un Estado, de que su memoria escrita esté sin lugar. Narrar la historia se vuelve indignante y hasta subversivo. Entonces muchos no quieren recordar esos papeles del archivo, bótalos, quémalos. Y eso es la etapa superior del vandalismo político, ¿no? No digo de la derecha, porque podría ser de la izquierda también. Yo creo que ni la izquierda ni la derecha en el Perú ha hecho un papel creativo y constructivo. La derecha estuvo mucho tiempo en el gobierno, hasta Velasco. Y después se han turnado algunos personajes como Pedro Castillo, ¿no?, de la izquierda, que no sabe a dónde llegó. Entonces, ni la izquierda ni la derecha han sido soluciones para los peruanos. Yo creo que más bien la historia del Perú se construye por la gente misma. La gente de Ayacucho son los que derrotaron a Sendero, después de tomar conciencia, después de decir esto no nos conviene. Entonces, así las regiones se han movilizado contra Lima, ¿no?, exigiendo cosas.
y los de Lima a veces no entienden. Entonces falta una inteligencia nacional. Cuando digo inteligencia nacional, digo, no hay una nación en el Perú. Cuando hay una nación, es que el peruano de Puno, de Cusco, de Ayacucho, de Arequipa y de Lima son iguales y nos queremos todos. Eso falta en el país. Bueno, ya hablé más allá del LUM. No, claro. No, pero el LUM es una institución nacional, ¿no? Que tiene este gran labor de hablar también sobre la nación, ¿no? Claro, hablamos sobre la nación. Era uno de los grandes temas. Y yo creo que los derechos humanos y el respeto a los derechos humanos construye la nación peruana. Uno de los elementos constituyentes de la nación y de la creación de una nación es el imaginario, la capacidad de los peruanos de imaginarnos a los otros como nosotros mismos. Pero aquí, cuando ha habido movilizaciones, la gente de San Isidro, de Miraflores, sale y le dice y le grita a la gente: India, regresa a tu pueblo. Eso para mí es un pecado mortal. Sí, en portugués es... Y esa señora merecería ir a la cárcel. En un Estado que construye una nación, eso no se permite, porque todos son ciudadanos. Y los que vienen de tan lejos venían para decir: respeten mi voto. Ese presidente que esté en la cárcel, yo voté por él. Respeten eso. Fatal. Don Manuel, ¿y cuál es su análisis de lo que podemos esperar de los próximos, bueno, 26 ustedes tienen elección, ¿no? ¿En qué manera? El 26 hay elección, pero porque el Perú está muy articulado a la coyuntura internacional también, ¿no? Sí. Esto de Argentina repercute acá, lo de Estados Unidos. O sea, hay una derechización del mundo, ¿no? Ante el fracaso de las políticas socialistas del siglo XX. Lo entiendo. Los jóvenes ahora son de derecha. En mi generación los jóvenes eran de izquierda. ¿Y por qué? Por la experiencia del siglo XX. La izquierda creó Rusia, creó esto, el otro, que no son el paraíso que nosotros imaginábamos, ¿no? Entonces estamos pagando las consecuencias. Pero eso, como decía Giambattista Vico, un historiador italiano del siglo XVIII, la historia tiene corsi y ricorsi. Ahora estamos en la ricorsi. Pero vendrá otra vez, pero siempre va hacia arriba. Y la historia, como decía Albert Camus, la hacen los que la sufren, con su movilización, los matan, ¿no? Los que van al lugar de la memoria a sufrir del recuerdo. Muchos de los que van al lugar de la memoria son familiares de desaparecidos. Y yo estaba con ellos, porque no tienen un lugar donde ir. Van ahí, traen un objeto, dejan el objeto, una camisa, un maletín, un objeto del desaparecido, y cada cierto tiempo vienen a mirar el objeto. Eso es una generosidad del Estado peruano, ¿no? De permitirle recordar a sus desaparecidos. Si eso quieren hacer desaparecer, es un error. Van a meter el polvo debajo de la alfombra y eso van a desaparecer al psicoanálisis. Sí. Bueno, Ana Paula. Bueno, ¿tiene algo más que no he preguntado que usted quiere dejar? No, nada más. Desearte suerte en tu investigación. Y felicitar a Brasil también, porque en Sao Paulo hay el Museo de la Historia Oral. Y me hubiera gustado visitar el Museo de la Historia Oral, porque eso hace... el Museo de la Historia Oral de Brasil es como confiar más en la oralidad que en los historiadores, que cuentan lo ocurrido, pero arreglándolo, haciendo explicaciones. Más le gusta a la gente la historia tal como lo han vivido algunos. Es la historia oral. Sí, o Museu da Pessoa. Muchísimas gracias. De nada.